Hola, bienvenidos todos. Hoy estoy aquí presentando el proyecto de Leslie Moyano que se llama Organismos Vivos. Ya lo hemos llevado a cabo en otras sesiones. Esta es una sesión polémica porque vamos a hablar de algo que en mi propio programa hemos hablado muchísimo, que es sobre los artistas jóvenes. Y bueno, no sé hacia dónde se va a dirigir exactamente el proyecto, pero creo que estoy entusiasmado e interesado en saber las opiniones de los artistas jóvenes. De algo que se ha hablado, ¿no? De que hemos invitado gente joven, pero nunca era tan joven. Entonces, esto es realmente emocionante para mí. Le agradezco a Leslie, que ha estado moderando todo esto y que yo le tengo todo el valor. Me parece alguien como lo más lúcido y de lo más importante para el escenario local. Así que le agradezco todo este programa en sí. Les agradezco a Sofía, a Mitzi, a Alcira y a Ignacio que estén con nosotros. Leslie los va a presentar ordenadamente. Así que, bueno, una vez más, bienvenidos a Organismos Vivos de Kiosco. Así que gracias al equipo de Kiosco, a Carla, a Gianni que está transmitiendo. Les agradezco a todos. Bienvenidos una vez más. Leslie, te dejo. Ya. Gracias, Radita. Vamos con una nueva sesión de organismos vivos. Esta vez vamos a discutir ciertas aproximaciones, ¿no?, de la fotografía más joven, ¿no?, más emergente, boliviana. Y bueno, como ya habíamos presentado otras veces, organismos vivos es como una forma de pensar las imágenes, ¿no?, desde su capacidad de transformarse, adaptarse, mutar, ¿no?, un poco pensar la construcción de las imágenes desde el propio medio, ¿no? Hoy vamos a revisar el trabajo de 4 jóvenes artistas, fotógrafos y fotógrafas, que dentro de sus propuestas exploran distintas formas de entender y practicar la fotografía. Y obviamente la construcción de imágenes, ¿no? Vamos a revisar un poco de la psicología del territorio, el espacio y las personas que lo habitan, el cuerpo como soporte y como convergencia en el espacio habitado, las herencias y patrones desde la memoria fotográfica y su relación con lo textil. Y por último, vamos a ver también la serendipia y el error como estética planteada desde el aparato fotográfico, ¿no? Son como aproximaciones súper interesantes y súper motivantes para la práctica fotográfica, ¿no? Nuestros invitados, el día de hoy vamos a tener al Ignacio, como ya nos presentó Rada, al Ignacio, a Sofía, Mitzi, Alcira, todos artistas jóvenes. Voy a pasar a leer un poco de las biografías para que los vayan conociendo. Voy a ir por orden de intervención, digamos, por el orden que vamos a ir viendo los trabajos. Este orden responde también a las conceptos y problemáticas que ellos plantean, ¿no? Ignacio Prudencio es un artista visual boliviano, actualmente reside en Lima, Perú. Estudió diseño gráfico en la Universidad Privada de Santa Cruz y realizó el máster latinoamericano de fotografía contemporánea en el Centro de la Imagen en Lima. Su trabajo aborda los conceptos de espacio y territorio como factores que influyen y condicionan el comportamiento de las personas que lo habitan. De esta manera, su fotografía busca representar los efectos sociales e individuales que el entorno ejerce. Participó en diversas exposiciones colectivas en Bolivia, Estados Unidos, Perú y Chile. En el 2009 publicó su fotolibro La calle abierta como un sueño hacia cualquier azar, que es la obra que vamos a revisar en esta edición. Este libro fue editado por Kiwi Ediciones y actualmente se encuentra trabajando en su segundo fotolibro. Después vamos a ver un poco del trabajo de María Edith Pereira Salas. Ella es de Santa Cruz. Es artista visual, graduada por excelencia en la carrera de arte de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Desde el 2007 ha participado activamente en exposiciones a nivel local y nacional, entre ellas la Bienal de Arte Contemporáneo Contextos. En el año 2020 su trabajo fue seleccionado en la convocatoria de Ideas Creativas, la Pandemia y la Experiencia de la Cuarentena del año 2020, de la Fundación del Banco Central. Y Sentimientos durante la Cuarentena COVID-19 del Contemporary Bolivian Arts Trust. Su trabajo parte del cuerpo como territorio de exploración, así como del
así como este converge en el espacio habitado, cómo puede ser soporte y medio. Paralelamente a ello, trabaja en los vestigios de cómo un individuo o colectivo construye estéticamente un espacio desde lo íntimo y lo público. Después vamos a estar viendo también un poco del trabajo de Sofía Méndez, Subieta. Ella es artista multimedia de Cochabamba. Su trabajo es principalmente entre la fotografía y el textil. Su investigación recorre temas de memoria, voces colectivas, el archivo y la transmutación. Su trabajo ha sido expuesto en galerías alrededor de los Estados Unidos. Fue seleccionada para la Womb Farm Institute Residency en el 2020. Actualmente está completando una maestría en el Departamento de Fotografía de la Universidad de Nuevo México. Y por último vamos a revisar el trabajo de Alcira Ángelo Gutiérrez. Ella es de La Paz, es constructora de ratas visuales y poesía concreta, comunicadora social y editora de la revista mixta Chachapuma y del fanzine visual No Cetra. Le gusta conversar sobre el cuerpo con cámaras de juguete, acompañados de procesos digitales, y por último, cazadora de soniditos en el proyecto musical Las Amateurs. Entonces vamos a ir viendo como todas estas aproximaciones. Así que ahorita vamos a empezar con con Ignacio. Nos va a hablar un poco del proceso de su fotolibro, y cómo ha ido construyendo este relato, ¿no? Que finalmente culmina en este objeto, ¿no? Así que, las pantallas son tuyas. Hola Leslie, hola Douglas. Primero que nada, gracias por la invitación. Me parece súper importante que se abran estas mesas de diálogo sobre la fotografía contemporánea. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible en relación a lo que tú me habías pedido específicamente, que hable sobre el fotolibro que publiqué el 2019. Y bueno, para entender un poco cómo surge el trasfondo del fotolibro y mi inquietud un poco sobre la psicogeografía y esta idea que abordo sobre el territorio en sí, tiene mucho que ver con una experiencia personal previa de cuando yo me fui a vivir a Santa Cruz. En 2007 terminé el colegio, me fui a Santa Cruz a estudiar diseño gráfico, y esa experiencia en particular como me marcó muchísimo al darme cuenta cómo en el mismo país podían haber dos ciudades tan distintas, ¿no? Y fue a partir de ese hecho que empecé a hacer como que más analítico en relación a cómo el medio ambiente y la geografía casi como que determinan, ¿no?, la configuración identitaria de un lugar y de una sociedad en sí, cómo ambas se interrelacionan de alguna manera. Entonces, esa experiencia ya como que me quedó marcada, y posteriormente, después de estudiar diseño gráfico, me metí a trabajar como fotoperiodista, porque en realidad yo hubiera querido estudiar fotografía, ¿no? Pero en Bolivia, como no hay una escuela o carrera, como que el fotoperiodismo fue una especie de escuela para mí, ¿no? Entonces, inclusive hemos trabajado juntos. Y después me fui a vivir a La Paz de nuevo, y ahí también trabajé como fotoperiodista, pero no sé, como que necesitaba ir más allá del fotoperiodismo, ¿no? Como que sentía que el mismo fotoperiodismo de alguna manera había domesticado mi mirada de alguna manera, ¿no? Entonces, a partir de esa inquietud, como que me fui a Lima a hacer el máster latinoamericano de fotografía contemporánea, y curiosamente el tema central del máster giraba en torno a la transterritorialidad, ¿no? Que se puede entender de diversas maneras, ¿no? Desde el cuerpo como un territorio, y así sucesivamente. Entonces, al estar en Lima, como que reforcé muchísimo más cómo afecta en sí, ¿no?, el clima, la geografía, y una serie de factores que mencionaba antes determinan un poco, ¿no?, esta especie de identidad de una sociedad. Entonces, bueno, cuando llegué al máster no tenía una idea clara de qué quería hacer, pero con el tiempo fui abordando el tema de la ciudad en sí, ¿no? Más desde una perspectiva personal, porque yo lo que quería en Lima era tratar de desvincularme de esa mirada fotoperiodística que sentía que había de alguna manera condicionado mi mirada,
y al estar acá en Lima, como que empecé a fotografiar analógicamente, en blanco y negro. Bueno, al principio a color, pero me di cuenta que el color era un elemento que tenía muchas connotaciones. Entonces, el negro para mí casi como que omitía esa connotación del color y simplemente como que se centraba en lo que quería representar o expresar de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, básicamente en el máster como que empecé a leer muchas cosas sobre el situacionismo, que es este movimiento que surge en Francia, y ellos abordan mucho la idea de la deriva, ¿no? Como un ejercicio que básicamente es como una especie de ejercicio, eh, no sé, como de resistencia, ¿no? Es casi como un acto de resistencia. Salir a la ciudad a caminar a la deriva sin ninguna expectativa de nada, sin buscar nada. Y eso es lo que para mí me interesa más, ¿no? Pérdida del control. En mi proceso creativo creo que la pérdida del control es algo que busco permanentemente, porque no sé, a mí no me interesa mucho tener un guión, una especie de qué es lo que voy a fotografiar. No, no trabajo en base a ideas preconcebidas, ¿no? Como que dejo que la intuición guíe mucho mi proceso y ya después de tener cierto cuerpo de material, me siento y empiezo a racionalizar, ¿no? Como que tener una especie de diálogo interno con mis propias imágenes y ahí es donde voy construyendo eh, una especie de, no sé, como de secuencia, porque en el libro en sí tampoco es que busco contar algo de manera narrativa, ¿no? Es más que nada una especie de retrato de Lima, pero que al mismo tiempo es una especie de autorretrato mío también, desde una mirada muy, muy subjetiva. Entonces, voy a pasar a compartir pantalla para... um, ya, la construcción del libro parte de dos talleres en específico que hice con la misma editorial. Uno que hizo Yael Martínez, que es un fotógrafo que actualmente trabaja en Magnum, y era un taller de edición, básicamente, ¿no? Como tenías que traer cierta cantidad de fotos y ahí ir trabajando el tema de la edición de manera secuencial, ¿no? Entonces ahí como que fui seleccionando ciertas imágenes como para construir una especie de cuerpo de trabajo. Después hice otro taller de maquetas, como de maquetación de fanzines, y ahí es donde comencé a darle forma y cuerpo al trabajo en sí. Y en verdad no tenía ninguna expectativa de hacer un fotolibro a partir de ese taller, pero no, que lo fui trabajando, me entusiasmé y a partir de ese taller empecé a hacer varias maquetas, ¿no? Entonces, el proceso en sí del libro tuvo como alrededor de 12 maquetas previas antes de llegar al resultado final. Y, y me parece súper importante a la hora de hacer un fotolibro como maquetar, ¿no? O sea, imprimir, encuadernar y ver físicamente cómo es la secuencia, cómo van pasando las fotos de una página a otra. Y bueno, ¿no? Como que el orden de las fotos, la selección, desde el título, ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Al principio se iba a llamar Suerte, que es como una alusión a esta especie de azar, que es lo que yo venía haciendo, ¿no? En este ejercicio de salir a la calle, a caminar a la deriva. Y después puse una cita de Borges, de un poema de Borges que se llama Atardeceres, como para ponerlo en la primera página, ¿no? Que era el que terminó siendo el título del libro, ¿no? La calle abierta como un sueño hacia cualquier azar. Y como yo no quería poner ningún texto, porque tenía esta intención de que sea una narrativa totalmente subjetiva, que no cuente algo en concreto, me parecía el título perfecto, ¿no? Como lo necesario como para abordar el libro después. Y, y bueno, en el proceso estuvo muy presente Musuk, que es el editor de Kawaii, y con él fuimos dándole muchas vueltas al libro hasta que llegamos a resolverlo tanto formalmente como estructuralmente de una manera mucho más interesante, porque yo había dividido el libro en dos capítulos, ¿no? El día y la noche, y estaba dividido en 12 páginas de día y 12 páginas de noche, que hacen una especie de alusión a esta cuestión del tiempo, ¿no? La temporalidad, que es algo que yo venía reflexionando ya desde la misma idea de hacer foto analógica, ¿no? Porque para mí hacer foto analógica tiene mucho que ver con esta idea del tiempo, ¿no? De ir más despacio, no fotografiar tan, pues, no sé, con lo digital puedes fotografiar muchísimo más que con una cámara analógica. Entonces antes de fotografiar la piensas dos veces, ¿no? Y
Y bueno, eso básicamente, ¿no? En relación a cómo surgió el libro. Um, no sé si quieres, te puedo pasar, bueno, creo que no. Quería pasarte las fotos de las maquetas, pero no Ya, a importa, ver. porque en verdad no sé cómo compartir. No, si no, a ver, contame un poco, porque Y si bueno, bien, a ver, Ignacio. dime, Ya, no, sino ¿sí? que ¿Me me parece escuchas? como interesante, si te escucho, que plantees este proyecto, ¿no? Desde esto, ¿no? Desde el azar, desde la deriva, un poco esto que hablabas, ¿no? De la psicología del territorio, explorar esto, no solo, no solo ese territorio, sino vos físicamente interviniendo en él, ¿no? O sea, recorriéndolo, registrando con el analógico, que tiene como otras otros conceptos, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, con el index, con el tema de la sensibilidad. O sea, es muy distinto si hubieses De hecho la esto huella, con ¿no? una... Ajá, muy distinto que si lo hubieses hecho con una cámara digital, ¿no? Tiene como es como hablar de otra Claro. ontología de la imagen, ¿no? De la fotografía. Pero después pasas por este proceso que también es súper pensado, ¿no? El hecho de, o sea, más allá del hecho fotográfico, digamos como tal, sino también la edición, ¿no? El escoger las imágenes, el generar en sí una narrativa que pretende no narrar nada, al mismo tiempo, o sea, es como una, como vos lo planteas, en una narrativa muy subjetiva que no tiene ni texto más que el título, pero que sí hay algo Ujú. pensado, ¿no? Y te iba a preguntar también por el hecho de que cuando uno, o sea, aquí la fotografía se expande al libro, ¿no? Se expande al libro, a un objeto, y este objeto tiene también una forma de verse, ¿no? Donde una página, vamos pasando una página, de pronto tenemos dos imágenes que se complementan con la, con la acción de pasar las páginas, ¿no? ¿Cómo has pensado eso? ¿Cómo has llegado a esto? Eso me parece como interesante O sea, que nos cuentes. sí, o sea, de alguna manera el proceso, como te decía, para mí tiene que ser muy, es casi como una pérdida del control. Y es casi como un acto de resistencia poético, por así decirlo, porque, bueno, la calle, para empezar, para mí es un lugar donde pierdes totalmente el control, ¿no? No sabes qué va a pasar, no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, ese elemento como sorpresa para mí es determinante en el proceso. Ajá. Pero ya a la hora de sentarse como a revisar el trabajo, sí, yo personalmente empiezo a usar la razón, ¿no? Porque Claro. en el proceso sí me gusta que sea intuitivo, pero después claramente quiero, no sé, como concretar el proyecto en algo que, por más de que no lo cuente textualmente ahí, sí para mí es importante que haya una conceptualización. Y hay elementos que, no sé, como que no son gratuitos, ¿no? El hecho de fotografiar en blanco y negro y analógicamente tiene un porqué. O sea, Lima es una ciudad que se caracteriza por ser una ciudad gris, ¿no? Como que la mayor del año es gris, no hay ni siquiera nubes, es como si estuvieras en una ciudad embovedada, ¿no? Es un techo gris que te da una sensación casi como de ciudad distópica, ¿no? Ujú. Entonces, ese efecto en mí personalmente como que fue súper fuerte al principio, ¿no? Porque hasta acostumbrarme un poco a la ciudad, pero yo que vengo de La Paz o de Santa Cruz, que viví 8 años en Santa Cruz, que son ciudades donde hay sol y no sé, como que la ausencia del sol para mí fue muy fuerte. Entonces, tenía una necesidad, ¿no? Por salir a fotografiar, casi como por lidiar con este estado de depresión un poco en el que me encontraba en ese momento. Y bueno, el hecho de fotografiar analógicamente también hace alusión al espacio en sí, ¿no? Porque Lima es una ciudad donde no llueve, ¿no? Entonces, como que el polvo es una presencia constante en la ciudad, ¿no? Las paredes están llenas de polvo. Mm, Y el claro. hecho de que sea una ciudad construida encima de un desierto también tiene mucho de eso, ¿no? Como el grano de la película, los Claro. aluros de plata de la película. eh, Trato de expresarlos o representarlos en mis imágenes, ¿no? Que eso te da la película, ¿no? Ese grano y muchas veces al revelar, porque yo mismo revelo mis películas, entonces en ese proceso a veces fuerzo la película y hago que el grano de la película se note mucho más. Entonces, sí, ¿no? Es una especie de tratar de descifrar a través de la representación de mis imágenes
esta idea, ¿no? De la psicogeografía y cómo el medio ambiente influye también en los estados de ánimo, en el comportamiento, en ese tipo de aspectos más psicológicos, ¿no? Genial. Ya, genial, IP. No sé si Gracias, respondí a gracias. tu pregunta, pero claro, Dime. no sé si respondí a tu pregunta en relación a la construcción también, ¿no? De las secuencias. En No, es que realidad me eso fue muy parece... intuitivo, ¿no? No es como que yo, Ajá. al sentarme con música, No, continúa, continúa. no había un proceso racional, ¿no? Como de, ya, esta foto va con esta porque por tal motivo, ¿no? Era una cuestión más intuitiva también en el proceso de edición, pero que no sé cómo describirlo porque el resultado final lo cerramos y dijimos, ya, así nos gusta cómo quedó y hay que publicarlo así. Pero no es que haya un porqué, digamos, de por qué esta foto va después de esta y así sucesivamente, ¿no? No, claro, o sea, mi comentario iba, comentario pregunta, bueno, pero sí es a eso, ¿no? A que el proyecto parte de maneras así como formalmente, como esto que describes, ¿no? Como un poco la deriva, un poco el azar, ¿no? Un poco jugar ahí, pero sí al momento de formalizar Ujú. este proyecto ya como un libro o como un objeto, sí hay decisiones formales, que igual se tomaron a un principio, ¿no? El hecho de que sea analógico, porque responde a estas cosas, el tema del grano, el blanco y negro, porque responden, o sea, responden a la misma descripciones del lugar donde se han realizado su proyecto, ¿no? Y también las decisiones, ¿no? De esto de las páginas, de jugar un poco con la sorpresa también, ¿no? O sea, es una sorpresa empezar a cambiar las páginas y encontrarse con estos juegos que hay entre página y página también, que son como decisiones igual formales, ¿no? Que no son como dejadas también al azar. A eso me voy, a eso me iba, Ujú. ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Lograste Sí, responder. sí, sí. Bueno, y otra cosa que quería mencionar, como para cerrar, porque no tenemos mucho tiempo, es que yo no soy, por ejemplo, alguien purista en el tema analógico, ¿no? Yo creo que más bien cada lugar en el que he fotografiado, el mismo lugar me demanda el tipo de estética que voy a trabajar en relación al lugar y al entorno y al medio ambiente y a la historia, o sea, como una serie de elementos que condicionan un poco cómo voy a abordar la estética, ¿no? Entonces, me gusta mucho trabajar con digital también y eso, ¿no? Creo que el lugar puede ser un poco indeterminado un poco porque generalmente los fotógrafos buscan tener un sello, ¿no? Como que reconozcan que esta foto es de tal persona. Pero eso a mí no Ujú, me interesa mucho, ¿no? Más bien me interesa la indeterminación, claro. que es algo que creo que me caracteriza un poco, entonces va más por ahí mi trabajo. Ya, ya, súper IP, súper. Ya. Bueno, ahora vamos a revisar un poco del trabajo de la Mitzi. Voy a empezar yo compartiendo el PDF. Espérame un cachito. Acá lo tengo. Ya. Ya. A ver, Mitzi, bueno, un poco de lo que tú trabajas también, responde un poco a las propuestas también del IP, ¿no? Un poco explorar el cuerpo, el territorio. Bueno, a ver, espera, déjame que me organice con el PDF. Un cachito. Chamboneando aquí, perdón. Ya. Ya, dale, Mitzi, si puedes Eh, empezar a... Creo que esa serie que ahorita estamos viendo ha sido como el punto de partida de la cuestionante de cómo ocupar el cuerpo, ¿no? Cómo explorar el cuerpo y cómo el cuerpo de alguna manera se va adaptando. Sí. Entonces puse esa serie justamente porque creo que partí desde ahí hace como 3 años, ¿no? Ajá. Y bueno, el siguiente año, que fue el 2019, de alguna manera me empezaron
a salir estas ampollas en el cuerpo. Y al principio eran solo tipos autorretratos, ¿no? En donde ibas explorando la textura de estas anormalidades sobre la piel. Pero de repente, mientras el proceso iba siguiendo, porque, o sea, estas fotos son las últimas. También tengo otras anteriores en donde como que los asentamientos se hacían como que se expandían, ¿no? De 1 empezaban a 3 y así sucesivamente. Es por eso que como que intento hacer alusión a que es un tipo de camino, ¿no? Sí, esa palabra asentamientos me encanta. Y era prácticamente que todo el cuerpo. Y Ay, desde esa serie, ajá. desde Territorios, creo que ya empecé a proponer más sobre el cuerpo. Empecé como que a verlo como objetualmente mi cuerpo para ya ver qué podía hacer con él. Y esa serie es súper sencilla, ¿no? Pero de alguna manera llega a ser poética. Y ya viene esta que de alguna manera nace a partir de la de arriba, en subir un ratito en esto de las manchas o de los lunares en mi abdomen, ¿no? Ya. Oye, Bitsi, una cosa que te quería preguntar. A ver, en esta exploración del cuerpo, digamos, como territorio, como... ¿Dónde entra aquí el aparato fotográfico? O sea, desde lo fotográfico, ¿cómo crees que potencia o cómo crees que exploras estos temas, tu cuerpo, digamos? Creo que totalmente todo esto funciona a partir de autorretratos. Es como que no me veo que otra persona me retrate, sino que tengo que ser yo. Porque si otra persona me empieza a mapear, digamos, la lectura es totalmente diferente. Ajá. Entonces, intento totalmente que todo sea un autorretrato. Yo y la cámara, digamos. Puede ser que haga unas poses súper extrañas en donde no alcanzo o demás cosas, ciertos puntos del cuerpo y igual, igual todo es parte del proceso. Ya, ya, ahora ya, vamos a estas. Y bueno, eso es lo que siento que es una serie procesual, ¿no? Porque de repente estos asentamientos son efímeros, ¿no? Entonces Ujú. voy mapeando lo que pasa. Por ejemplo, eso ahí es prácticamente el choque de un cuerpo sobre otro, ¿no? De un golpe. Entonces, ¿qué forma tiene un golpe? Podríamos decir que esa que vemos ahorita es su forma. Y lo curioso es que ahí ves una cosa, pero mediante va desapareciendo, se torna tan diferente, ¿no? Como Y una así. huella también, Ujú. ¿no? Como que eso también nos remite un poco a lo fotográfico también, ¿no? Y es un proceso de sustracción, ¿no? De un todo a un casi nada, ¿no? Ir como que sustrayendo. Y ahora esto, ¿cómo llegas a esto? Es que es increíble. De repente empiezo con una manchita y el proceso que llevé para eso me tomó como que meses. Intentar darle forma. Y usé la manipulación digital, ¿no? Así al toque porque creía que era realmente necesario. Cómo es que de algo tan pequeñito podés intentar hacerle una escala y realmente se convierte en un continente, ¿no? Es increíble y me gusta mucho. Ya. Ya, sí, es que es interesante este proceso, ¿no? Porque igual, como te digo, por eso te preguntaba lo de dónde, o sea, cómo entra aquí la fotografía, ¿no? En este Ujú. registro y cómo desde lo fotográfico, bueno, más la extracción, más el dibujo, más el trazo, más todo el proceso, claro, llegamos a esto, ¿no? A esto que ya habla de otra cosa, ¿no? Ya nos lleva igual como a otro territorio, igual se sale de lo fotográfico, o sea, cómo partimos
desde este registro, desde este autorretrato, desde este como extraer este pedazo de piel con esta marca, con esta huella, llegamos a este resultado que ya se sale, ya entramos al mundo como de las imágenes más gráficas, ¿no? Más de hablar de una especie de objetualidad, digamos, una manera como objetiva de ver las cosas a este gráfico, ¿no? De un mapa con las coordenadas, con las latitudes, que nos lleva como, ya no desde lo subjetivo, ¿no? Que puede ser el registro de un golpe, ¿no? Podemos imaginarnos lo que sea, a este resultado que ya entra más hacia lo científico, hacia lo objetivo, hacia topográfico. Topográfico, ya no hay anécdota acá, ya no hay subjetividad, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a esto, no? Y dale un poquito más abajo, porfa, en las siguientes. La primera vez que empecé, o el punto de partida de toda esta serie, fue a partir de una alergia. Fue a partir de una alergia y me tomó mucho tiempo darme cuenta que esa alergia de alguna manera se contraía hasta quedar en nada. Y ya empezó todo lo demás. Y ya luego vino todo esto. Que esas de abajito, las de mi espalda, son las que me gustan mucho. Porque siento que ahora es como que un conjunto, ¿no? El cuerpo lo llega de alguna manera a ver como un todo, lo conjuga. Y ahí justo les comentaba lo de las marcas del abdomen. Ahora, ¿cómo relacionas igual esto, no? Porque son como marcas, son como de tu cuerpo, tu piel, que de pronto se convierten en estos continentes. ¿Dónde entra aquí también como que lo íntimo, no? Solo estas cositas en las que estás tú y tu cámara y de pronto se convierten en estos como, digamos, posibles espacios, territorios que pueden ser habitados o no. ¿Cómo juegas con eso? Okay. Los he dividido en dos, el que es el territorio perpetuo y el territorio efímero. El territorio perpetuo llega a ser todo lo que son parte del mismo cuerpo, ¿no? Las manchas lunares, etc. Y luego están los territorios efímeros, que son prácticamente estos de aquí, que son propensos directamente a desaparecer, que están, digamos, máximo 3 días, una semana, y desaparecen. Y de alguna manera esto no es como que me infrinjo alguna de estas cosas, por si acaso. Es más como que dejo que de alguna manera pasen, ¿no? O simplemente son de alguna manera natural. Sí, me parece interesante esa relación, ¿no? Entre esto que es como, no sé, hasta como documental, ¿no? El hecho de documentar estas cosas efímeras, de pronto acaban en estas grandes ficciones. ¿Alguna vez has pensado como en proyectar cómo sería la vida en estos continentes efímeros? ¿Cómo sería habitarlo? Ajá. Sería habitable. Pero los habitan. ¿Cómo? Habita ese cuerpo, es su cuerpo. A mí una de las cosas que me llama la atención es, me pregunto, ¿qué onda con el drama en estas fotos? Es que Rada dice que son dramáticas, que son muy expresivas. No, yo te pregunto si son o no son. ¿Tú crees que no son? ¿Y qué opinan los demás? ¿Que son dramáticas? Pues son sumamente... bueno. Hay cierta valentía, y ya hemos hablado de eso, en tener el coraje de autorretratarte de esta forma, ¿no? De aceptar tu condición corporal. Es como una negación a toda la sociedad del espectáculo que nos trae puras imágenes de perfección manipuladas. Y esto es todo lo contrario. Perdón. Está totalmente
me pregunto si es que está sublimando como tu condición corporal, no sé, me parece muy conflictiva esto. ¿Cómo te encuentras tú con esas cosas? Leslie, Sí, estoy aquí. Es que hay un audio ahí que se está colando, no sé de quién es. es de Mitzi. Ah, ya. Ya. No, a mí, bueno, no sé, Mitzi, ¿quieres responder a las preguntas de Rada? Primero responde tú hasta que el audio de Mitzi se disuelva. A mí me parece que más allá de lo que sea, o sea, cuáles sean las partes subjetivas del hecho de la huella, ¿no? O sea, hablando desde un contexto, digamos, del hecho fotográfico, ¿no? El hecho de que se registren estas huellas de manera digital, que de alguna manera igual nos hacen recuerdo a lo que hablamos con el trabajo del IP, ¿no? A la huella, al índice de la película. O sea, aquí la piel es una superficie sensible, ¿no? En la que quedan estas marcas, estas huellas. Lo que estas huellas significan, simbolizan, creo que no es tan como, o sea, es importante, pero no sé si tanto, es más importante el cómo llegan a convertirse en estos espacios y territorios, ¿no? O sea, si tú ves una imagen como esta, o sea, aquí ya no estamos hablando ni de la huella, ni del índice, ni las subjetividades que puedan tener las imágenes o la parte psicológica, sino están como apelando a una parte como más objetiva, ¿no? Lo objetivo que a veces las mismas imágenes fotográficas es la gran lucha, ¿no? De las imágenes, poder ser objetivas, ¿no? ¿Cuál es la gran imagen objetiva, ¿no? Siempre están interpeladas por la historia, la memoria, la subjetividad, las emociones, ¿no? Pero de pronto terminamos en algo que tiene una emoción como hasta violenta, digamos, del golpe, del registro, de la huella de un golpe, terminan siendo o creando un nuevo universo, un nuevo territorio que escapa a lo fotográfico, ¿no? Y entra al mundo ya de las imágenes más, como te digo, objetivas, más científicas, más de descripción, descriptivas de un territorio, ¿no? Totalmente ausentes de subjetividades, de emociones, de historia, de narrativa, de nada, ¿no? Terminan en esto. Ese proceso me parece como... En ese sentido, si no fueran moretes, si fueran espacios de su cuerpo sin una presencia, una diferencia, pues hay algo ahí que no es solamente su cuerpo. Claro. Claro, sí. Bueno, Mitzi, ¿estás por ahí? Sí, ya vine ya. Ah, ya. Ya. Y estos igual me hacen, a ver, acá, porque aquí ya hay como un lenguaje, ¿no? Si bien aquí hay como imágenes, descripciones gráficas de un territorio, o sea, no nos dicen más allá que esto, que coordenadas, digamos. Sí, que están... Ajá, aquí hay como un lenguaje ya. Acá estás como que, no sé, aquí es braille, ¿no ve? Sí, es braille. Estuve como que aprendiendo braille, ¿no? Y de ahí hice como que una relación del lunar con el punto. Entonces, empecé a buscar, ¿no? Palabras, letras o vocales dentro de mi cuerpo a partir de estos patrones que son las letras del braille. Y sí iba encontrando, digamos, ¿no? Y aún sigo como que descubriendo palabras. Y es como que siento que de alguna manera el cuerpo habla, ¿no? Habla, se comunica. Y eso es en lo que estoy trabajando últimamente, ¿no? En esto del texto braille sobre el cuerpo. Ajá. Yo me pregunto, Leslie, si estas fotos son expresionistas. Estas quizás sí, porque están apelando al lenguaje. El lenguaje siempre va a expresar algo, ¿no? Las palabras siempre van a expresar, aunque no quieran, siempre están diciendo algo. Y esta foto... Ya he hablado yo de esto con Mitzi. Me encanta, ¿no? Yo no dejo de ver a Foucault. Yo veo las obras de Mitzi y me remiten a Foucault y a las ideas sobre la normalidad, que me parecen increíbles,
De hecho, me parecen tristemente posmodernas, porque la posmodernidad hay que hoy en día tener mucho cuidado. Este, pero me parece que, ya he dicho esto, necesitas mucho coraje como para enfrentar a tu propio cuerpo, como al final de cuentas es. Y creo que de todo lo que yo he visto en estos últimos años en Bolivia, esto es lo que más me remite a una condición sincera sobre el propio cuerpo, y eso me parece emocionante. ¿Qué dices, Mitzi? Sí, creo que soy fan de Foucault y estoy en eso ahorita, ¿no? De las normalidades del cuerpo, de la resistencia del cuerpo, de cómo se ve el cuerpo. Y igual las imágenes de abajo es prácticamente eh, cómo creo que el espacio se asienta en el cuerpo, ¿no? Igual ahí está el morete de arriba. O sea, Ajá. es una conexión, ¿no? De una con otra cosa. Y estas fotos las tomé como en enero, diciembre del año y este año. Ya, y estas son las últimas en las que se ha estado trabajando, ¿no? Sí, eso es más o menos ya como que incluyen a un cuerpo en sí, ¿no? Un cuerpo entero dentro de un espacio. Que ahorita sigue el proceso porque está como que vago, pero va por ahí, va pillando forma. Ya. Y ya luego viene esto, ¿no? De la materialidad de la foto que igual siempre me ando cuestionando. En la Claro, porque aquí fragmentación. ya es ya las fotografías como objetos, estas son de tu archivo, ¿no? De Sí, familiar. Sí, me gusta este trabajo, sí, bueno, no este en específico, pero el que estuvo en el MAC, sí me pareció como muy lindo. Porque claro, porque aquí es como eso, ¿no? Apelar al archivo, apelar a la fotografía como objeto, a los collages. a la fragmentación. Ajá. ¿No tienes fotos de tu exposición en el Mac? Tengo la primera. Ah, pero de los objetos no la puse ahí. Ah, ok. Y ya viene Ya. esto último que he hecho, ¿no? Que es como muy conceptual. A ver, ¿qué conceptos estás conjugando acá? Todo lo- El otro día me dijo un amigo que estas tarjetitas son desechables, ¿no? Y luego me conflictué preguntándome si los recuerdos llegan de alguna manera a ser desechables, ¿no? Y de cómo en esa cosita tan pequeña pueden entrar tantas cosas, ¿no? Aquí es interesante ver, digamos, estas imágenes versus estas, ¿no? Que aquí sí las memorias, los recuerdos sí están materializados, acá sí, pero de manera, o sea, esto es, digamos, memoria, ¿no? Pero desde otros lugares. Ya. Ya, super Mitzi. Y justamente esto es lo que hablamos el otro día, estas como imágenes, como fragmentaciones de la memoria, como que nos conectan también un poco ya con el trabajo de la Sofi, que tiene que ver un poco de eso, ¿no, Sofi? Voy a preparar tu PDF. Ya. Bueno, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya, eso me voy a preguntar. Dale, Sofi. Bueno, primero igual me gustaría comenzar agradeciendo la invitación. Me parece muy importante y muy emocionante pues formar parte de esta conversación y conocerlos a todos. Así que bueno, yo quería empezar un poquito con una declaración general para dar un contexto, ¿no? Al cuerpo de trabajo que voy a mostrarles. Y pues en el proceso del último año, lo que se ha ido construyendo es un proceso vital de observar, pausar las emociones, ¿no? Las ideas, los patrones heredados, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, para desde ese
desde ese momento de observación poder desaprender, reconfigurar y reordenar, y así poder escoger, ¿no? Intencionalmente a qué aferrarme y qué liberar. Y bueno, desde esta palabra de aferrarme es que yo me aproximo a la fotografía. Como vamos a ver en las imágenes, mucho de mi instinto parte de agarrar y no dejar ir, ¿no? Yo, una de mis primeras memorias es de mi abuelita, que pues como yo también era muy cachivachera, y yo me acuerdo siempre entender a la fotografía desde ese entendimiento, ¿no? De agarrar un momento, agarrar un sentimiento, o tal vez una relación con una persona que nos da miedo dejar ir, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí comienza mi viaje con la fotografía, y quería comenzar mostrando estas imágenes de este libro que lo construí en 2019. Es un libro que le puse el título de Archivo Digital de Resistencia, y quería comenzar por aquí para darles el contexto de que yo vengo de un interés muy grande por las voces colectivas, ¿no? Por el imaginario colectivo o la memoria colectiva, de cómo entendemos todos, o cómo aterrizamos o llegamos a algo en común, ¿no? O sea, como país, como familia, como sociedad, a cualquier grupo o comunidad en la que pertenezcamos, siempre va a haber algún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, en este libro lo que estoy haciendo es presentando capturas de imagen de grupos de WhatsApp, de grupos de redes sociales como Instagram y Facebook, que todas tienen que ver con la narrativa de los sucesos que ocurrieron en 2019 en Bolivia. Entonces me interesó, pues, como estamos hablando del registro, ¿no? El documento y la fotografía muchas veces se le ha dado esa función, y me interesaba apuntar a esa función, pero también como apuntar a la sobreinformación, a la abundancia de contradicciones también, ¿no? De las matices de lo que es un evento tan grande como este, y reconocer eso, ¿no? Entonces, bueno, comienzo por ahí, por este libro, y a ver si podemos ir bajando. Sí, bueno, y después quería mostrarles un trabajo más reciente para mostrar esta transición en mi trabajo, que es este poema que para mí la parte central del poema, o la parte más importante, es el proceso en el que, la manera en que lo construyo es, todas estas palabras son textos que mandó mi abuelita al grupo de WhatsApp, y lo que yo hice fue ir escogiendo palabras y no eliminando las otras, pero sí haciendo que desaparezcan, porque en realidad las palabras siguen ahí, nada más que están en texto blanco. Entonces, bueno, ¿a dónde va esto? A que, claro, porque creo que para mí también es importante no eliminar, ¿no? Porque tampoco podemos eliminar de dónde venimos, pero lo que me interesaba hacer era pausar, como estaba diciendo, y observar, ¿no? Mi historia, mi familia, pues la inevitabilidad de nuestra identidad que viene de estas memorias, ¿no? Y las memorias transgeneracionales, las heridas transgeneracionales también. Entonces, con el poema un poquito apunto a ese acto de reconfigurar, ¿no? De tomar un poco de agencia y responsabilidad sobre esas herencias. Entonces, bueno, a partir del poema voy explorando con el textil, a ver si podemos ir bajando también. Sí. Ah, bueno, primero hablo de estas fotos que son collages que hice a partir de archivos fotográficos. Y aquí me interesó pasar tiempo con el archivo, como estaba diciendo, pensar esta historia familiar, estas herencias, y mirarlas a los ojos, ¿no? Entonces, con el collage lo que me interesa mucho es la transparencia, las capas, sobreponer una imagen encima de otra, porque creo que ese es un reflejo más verídico de cómo se experimentan las cosas, ¿no? Nunca realmente la vida es tan clara o tan blanco-negro, ¿no? Entonces, por eso, como pueden ver en mucho de mi trabajo, hay muchas capas, siempre hay mucha opacidad, transparencia. Y bueno, estas fotos también responden a esa pregunta, ¿no? De cómo nos responsabilizamos de nuestra herencia, ¿no? Tanto a nivel personal, con la familia, como a nivel, pues, colectivo, con la sociedad en la que vivimos.
Y bueno, esta es la tercera de las imágenes que decidí enmarcarla con este juego que se utiliza, ¿no?, para aprender el abecedario y los números. ¿Y por qué hice esto? Porque también creo que el tema de la infancia y de la pregunta de cómo enseñamos, ¿no? Cómo enseñamos a los niños, cómo, desde qué ángulo o de qué manera presentamos ciertos temas o temáticas como, no sé, como la mujer o como el cuerpo. Entonces, bueno, quería hacer esa referencia a la infancia con este marco. Y bueno, este es un video que el sonido es mi voz leyendo este poema que hice, porque el poema finalmente también se convierte en un rezo. Y dentro de la forma de rezo me interesa mucho, pues el rezo el tema de la voz viene a ser muy importante, ¿no? Cómo la voz puede crear una realidad o puede cambiarla. Entonces, creo que por ahora mejor continuamos y si da el tiempo podemos ver el video, pero... Sí, porque es un poquito largo, pero podemos ver un pedazo si quieres. Ya, sí, sí. Y bueno, les explico antes de verlo igual. Bueno, todavía sigo averiguando cuál es la mejor forma, ¿no?, de presentar el poema, pero en este video la forma que estoy explorando, estoy viendo si funciona, es subrayar el acto de la traducción. ¿Y por qué me parece importante la traducción? Porque creo que es una manera de tomar agencia, ¿no?, de tomar un poco más de libertad en cuanto al significado de estas palabras, que en realidad son palabras que alguien más las ha escrito, ¿no? Yo solamente, mi trabajo fue escogerlas, ¿no? Y un poquito escoger el significado, pero dentro de la traducción está como un paso más, ¿no?, hacia ese acto de reconfigurar o de resignificar. Entonces, bueno, eso es, ahora lo podemos ver. A ver, veamos un poquito. Creo que no se escucha el audio, al menos yo no lo escucho. Espera un cachito, tengo que compartir con audio. Ya, sí, sí. Les comento igual en este ratito que tenemos que, aparte de mi voz, ahí está. Mi fortaleza, my strength. Ya, voy a empezar de nuevo. Dale. Ok. No, nada más quería comentar también, en el audio aparte de mi voz está el sonido de la tela que la voy rompiendo mientras hago una almohada con el mismo poema. Entonces también está como implícito ese proceso, ¿no?, de romper y de reconfigurar. Y nada, eso no. Buen día. Good morning. Dormí I queriendo slept wanting to ser know la esperanza, hope, porque el amor because love ha sido derramado, has been spilled. mía, con todo mi amor. With all my love, Quiero compartir I want to share el gozo, the joy, mi fortaleza. my strength. Así That is always siempre abrazo. how I hug. Buen viaje, amada. Nos quedamos con tu Have a good sonrisa trip, y amor. beloved. Nuestro corazón Hold on to your smile and love. ejerce gratitud. Our heart Abrazo, exercises gratitude. mía. Se me ocurrió pensar Hugs. que era una letanía. Treasures. Decir buenos días, tardes, It y occurred noches. to me to think That it is a litany. Meditar, to say good palabra. morning, good afternoon, bendiciones. good night. Amada, contigo The word descansar, meditates on blessings. almorzar, caminar. Y Beloved, veremos. Mil with besitos. you, I rest. En el sur- Ya, voy a pausar para que no nos quedemos sin tiempo. Sí, sí. Dentro, No me parece suficiente como para I walk. entender. cariños, cariños y más cariños. Perdón. And we will see. Ya. Volvemos a la presentación. No, esta es la de... Perdón. Tengo que volver por aquí.
Ahí Ya. está. Bueno, entonces volviendo a esta trayectoria, pues aterrizamos en esta almohada que es un buen ejemplo de mi proceso porque yo trabajo mucho con el objeto encontrado. Me parece para mí muy importante la materialidad, ¿no? Me parece que el textil siempre conlleva su propia memoria, su propia energía, su propia historia, y es ahí donde encuentro, donde se agarra de la mano con la fotografía. Para mí al menos es a partir de esa memoria que tanto el textil como la fotografía siempre evocan, ¿no? Inevitablemente. Yo trabajé mucho, por ejemplo, trabajando con ropa de mi familia heredada y pensando que esa ropa pues también lleva un poco de esa historia, esa memoria de quienes la usaron. Entonces, bueno, esta almohada está hecha con nudos, y en los nudos están escritos fragmentos del poema, ¿no? Y el poema está también como desmembrado. Y a partir de ahí me fui preguntando, ¿no? ¿Cuál es la memoria del nudo, ¿no? Del agujero, de la mancha, y de qué manera esa materialidad puede también funcionar como un contenedor para estas preguntas que me estoy haciendo. Y otro elemento que me interesa mucho el textil es que para mí también apela a un sentido de cariño, ¿no? De cuidado, de tiempo, ¿no? Muchos de las técnicas textiles son muy repetitivas y muy lentas, ¿no? Entonces te pide que pares, ¿no? Y que observes con atención. Y para mí eso me lleva de vuelta a este acto de aferrarse, como estaba hablando al principio. Entonces, bueno, esa es la almohada, que es otra versión del poema, digamos, que sigo explorándolo. Y creo que, bueno, sí, esas son las imágenes. A ver si me olvidé de algo. Sí, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo que les resonó más o no encajó. A mí, a ver, a mí me parece como interesante cómo de las reflexiones fotográficas, ¿no? Del medio, de la fotografía, de la fotografía, a ver, volviendo un poco, marcando hacia atrás, ¿no? De la fotografía analógica también, objetual, que tiene que ver esto, ¿no? Con el registro, con la materialidad también. Cómo a partir de eso llegas a un trabajo como, o a pensar el textil también, ¿no? Como esta superficie igual latente, de narrativas, de sentimientos, de historia, de memoria, ¿no? Y que es mucho eso de que tiene que ver mucho con la fotografía expandida, ¿no? Que es como cómo podemos expandir estas nociones o estas reflexiones o teorías que tienen que ver justamente con el propio medio fotográfico, ¿no? Y su propia historia y sus propias heridas, digamos, y contradicciones. Se puede llegar a pensar desde ese contexto otras prácticas, ¿no? Como en tu caso es la del textil, y también objetual, ¿no? Esas especies de collages, también pensar estos marcos también como estos objetos igual simbólicos, significantes, y así, ¿no? Como has ido ordenando, digamos, tus trabajos, como a partir de pensar también en las materialidades, ¿no? De las revistas, las fotografías, los objetos, llegar a la materialidad misma del textil, ¿no? Y cómo se configura el textil y cómo tiene que ver también con eso que decías vos, ¿no? Del reconfigurar, ¿no? Porque me imagino que el textil tiene que ver también cómo vas hilando estas materialidades, ¿no? Que tienen que también ver mucho cómo reconfiguramos las imágenes también, ¿no? Lo que significan. Claro, claro. Y creo que también para mí es muy importante trabajar con las manos. Siento que hay algo en el proceso que si lo trabajo con las manos le puedo también como transmitir o transmutar cierta intención, ¿no? Que no es posible de otra manera. Entonces creo que también ahí entra el textil, ¿no? En conversación con la foto. Súper. No sé si algunos de ustedes, chicos, chicas, tienen alguna pregunta. Rada, ¿quieren preguntar algo? ¿Comentar algo?
Ya, súper, Sofi. No, me gusta Gracias. mucho tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo Ya. iba a preguntar una cosita antes de que pasemos. ¿Ese poema tú lo escribiste? O sea, el poema, todas las palabras son dichas por mi abuela. Lo que yo hice, o sea, en el momento en el que yo intervení fue al escoger qué mostrarles y qué ocultarles, ¿no? Todo ese espacio en blanco es lo que decidí ocultarles. Las palabras siguen ahí, pero están en blanco, ¿no? Entonces no las pueden ver. Entonces, no, diría yo que fue una colaboración, no diría que lo hice yo, ¿no? Pero sí yo lo intervení para, pues, decidir un poco su significado, ¿no? No, buenísimo. Gracias. Bueno, yo quería preguntarte una cosa más, Sofi, en cuestión a este libro que hiciste. ¿A qué responde el formato del libro? O sea, el hecho de que sea esta cosita como tan objetual, tan de sacar, de desenvolver, digamos, cómo se relaciona con lo que contiene, ¿no? Con estas capturas de WhatsApp, con estos gestos que has ido poniendo acá, con las Claro. imágenes. ¿Cómo has configurado esto? Sí. Bueno, comienzo con el formato del pergamino o del roll-on. Me llamó la atención porque, pues, esta información la vemos en el celular normalmente, ¿no? En el celular está siempre esta acción del scrolling. Claro. Ajá. Entonces, hay como cierto juego de palabras ahí entre el scroll y el scrolling. Pero también lo que me pareció muy importante es en el hecho de bordar, porque si te fijas también el papel está bordado. Ese acto implica cierta lentitud, ¿no? Que a mí me parece que va no sé, en conflicto o en contradicción o en oposición a la velocidad de la Internet, de normalmente cómo consumimos esta información es muy veloz, ¿no? En un minuto puedes tener 200 notificaciones del WhatsApp, entonces me interesaba también invitar al lector a que pause un poco, ¿no? Y que tome un poco de tiempo para reflexionar esta información que normalmente es tan abundante e incluso a veces tal vez un poco confusa, ¿no? Y si ven ese papelito aquí en la foto del medio que estoy sacando, hice un tipo de categorización, digamos, de los colores. Entonces creo que es también como responde a la necesidad humana de orden en un mundo en el que no hay orden, ¿no? Somos seres muy emocionales, ¿no? Por más que queramos ser racionales. Entonces creo que también apunta a eso. Súper. Ya, gracias, Sofi. Gracias a ustedes. Ya. Bueno, ahora vamos a entrar con el trabajo de la Alcira, que igual, al igual que Ignacio, tiene mucho que ver con el azar también, ¿no? Vamos a ver aquí, la propuesta de Alcira igual en su PDF es, no sé qué está sonando, ya, es bastante interesante cómo lo he ido organizando, que igual responde también a ese azar. Espérame, Alcira, voy a compartir. Ya. Ya, buenísimo. Dale, Bueno, Alcira. nada, primero igual, antes de avanzar, me gustaría como, igual nada, agradecer por el espacio, siento que es importante justamente lo que ya se mencionó, estos espacios de conversación, que al final a mí me gusta mucho llamarlo así, que son espacios de conversación, porque definitivamente también siento que de alguna manera sí vamos fluyendo, intercambiando varias cosas, tanto visuales como tanto gestivas, tanto de palabra, ¿no? Entonces, nada, por eso muchas gracias. Y bueno, pues este es un poema. Me gusta mucho como que escribir poesía concreta. Creo que este es un gran saludo, simplemente por el hecho de que te responde el mismo saludo. Entonces, pues, aló, hola. Y podemos pasar a la siguiente ahora sí. Bueno, me gustaría detenerme aquí también un rato. Yo, en lo personal, siempre he pensado como que he iniciado mi trabajo visual desde el autorretrato.
desde que tengo 16 años he empezado como a desarrollar un poco esta visualidad muy desde lo íntimo, muy desde lo personal, sobre todo por una curiosidad de ver cómo también el cuerpo se refleja, cómo el cuerpo se ve y se imprime de alguna manera dentro de dispositivos ya sean digitales o analógicos, ¿no? Esta es el último autorretrato que hice con un celular en mi baño. Y me parece muy interesante como también hablar desde ese lado, ¿no? De que yo estuve partiendo como desde la idea del autorretrato. Otra cosa que sí me interesa mucho, como también, bueno, parar ahí igual, y ya después como que darle así full slides, es que cuando me llamó mucho la atención como participar de este conversatorio, sobre todo desde la idea de lo emergente, ¿no? Yo en lo personal no me considero como una fotógrafa emergente, prefiero el término amateur porque me parece mucho más como adecuado. Siento que como que el ser fotógrafo amateur de alguna manera tiene una connotación muy interesante, ¿no? Incluso siento que es etimológicamente un poco complicado que definirlo porque obviamente que nos dice como el que ama, ¿ya? Pero me parece muy interesante como llevarlo a un plano más visual como fotógrafo y siento que a principios del siglo XIX este término era usado como una persona que cultivaba las artes, las ciencias de una manera noble de espíritu, ¿vale? Y que siento que esa idea de pasión hacia las cosas puede llegar incluso a un nivel más allá de lo experto, lo profesional. Y siento que con la palabra emergente no me asocio tanto porque no siento que esté emergiendo para sumergirme en algo. Entonces me considero más como dentro de esta visión como fotógrafo amateur. Vale. Por otro lado, pues aquí ya como en esta idea de como pues que poema concreto, siento que la sombra es algo que siempre lo tenemos ahí, está y nunca se va a ir, pero que es muy interesante también como que verle, ¿no? Esto es igual un autorretrato con una amiga o con el celular, muy casual, en alguna tarde de esas. Igual siento que justamente dentro de la idea en que me gusta trabajar es muy de experimentar. Me gusta mucho trabajar con diferentes tipos de cámaras, ya sean analógicas, digitales, de celulares nuevos, antiguos, etcétera. O sea, la verdad es que a mí me encanta mucho como que curiosear con el elemento como la herramienta fotográfica como cámara, pero sin ningún tipo de distinción, ¿no? Entonces me gusta mucho como que simplemente que llegue y ver qué sucede. Entonces siento que igual la serendipia, bueno, podemos ir pasando igual. Siento que la serendipia igual como que un poco que acompaña a mi proceso como fotógrafa, pero desde dos distintos lugares, ¿no? O sea, tanto como una situación de suerte, como muy de que pase y surja de la nada, pero también como algo controlado, ¿no? Entonces sí me gusta mucho como que trabajar con esta idea también del error, con esta idea del montaje, ¿no? Entonces estas fotos están, bueno, no tienen ningún orden, siento que es como un montón de fotografías que he estado haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es con un trabajo con una Olympus que divide el frame, me parece muy interesante como también este tipo de dispositivos como autolimitan al fotógrafo, ¿no? Entonces, como que uno tiene que pensar muy bien que bueno, con esta cámara no voy a poder tomar en cierta hora porque se me va a velar, digamos, ¿no? O solamente me permite tomar con este tipo de ISO. Entonces un poco que jugar también con ese tipo de autolimitarse, siendo que uno va como creciendo, ¿no? Y me gusta mucho contar cosas muy cotidianas, muchas cosas que yo veo, me gusta fotografiar a mis amigos, a gente que llego a conocer y se deja fotografiar o que simplemente lo hago porque me da la gana, digamos, ¿no? Entonces es un poco como que simplemente se van dando los actores, ¿no? Entonces, creo que también dentro de esta idea de jugar un poco como con el error, permite desarrollar elementos creativos visuales que siento que a veces un poco que nos limitamos a ver, ¿no? Entonces, yo desde ese lado me gusta como que ver la imagen como un proceso de construcción. Siento que la palabra imagen, que viene de la palabra imago, imaginis, que viene del latín, un poco que deja esta situación de representación de imagen de algo, ¿no? Pero siento que la palabra build,
que está en alemán connota mucho mejor lo que por lo menos trato de decir, que es como la palabra que deviene justamente Bildung, que viene a ser como construcción o edificación, ¿no? Entonces me parece muy interesante como asociar la palabra imagen con esta palabra en el vocablo alemán, ¿no? Entonces, nada, me gusta mucho como que de alguna manera ir construyendo a través de procesos, ¿no? En este último tiempo he estado trabajando igual con los reflejos, que bueno, ahí está, ¿no? Son los efectos del montaje de la realidad y también cómo llegar a construir imágenes con las palabras, ¿no? Creo que también dentro de la poesía concreta, como lo visual es algo bastante fuerte también de pues sumergirse, como que de rodear y ver, digamos, y no simplemente como escribir una cosa y darle una forma, ¿no? Sino que, o sea, realmente tomarlo como imagen. Y bueno, detalles que, por ejemplo, en esta imagen me parecen muy interesantes de cómo no apuntar bien el flash, ¿no? O sea, como de no hacerlo a propósito, como qué pasa si no damos el flash en donde debería ser y apunta a otro tipo de cosas, ¿no? Cómo la luz puede llegar a recaer en otros objetos que también pueden llegar a tener una presencia importante como el baile, ¿no? De hecho, en esta me pareció muy inspirador como escribir ese poema, ¿no? Como un poco de una oda hacia el flash, ¿no? Como esta idea de emojis de fuego que arden y queman tan volcánicamente que inundan mi rostro y lo desollan. Don Flash se incendia en la pareja enlazada de bailarines que alumbran su rostro de gloria, ¿no? Quiero confesarme como adicta al oxígeno. Pues nada, es como un poco que asociar ciertas cosas que voy viendo, ¿no? Como por ejemplo en esta que es un poema que le he dedicado a la gente que quiero, porque siento que es justamente eso, ¿no? Que hacen dos trazos de igual longitud que se conectan en un ángulo agudo a la izquierda, sumado un 3, creo que es pues un típico emoji de corazón, ¿no? Entonces creo que es algo que también dentro de lo actual me gusta como que jugar. Y bueno, esas, por ejemplo, fueron tomadas con esta cámara, que es una cámara que conseguí así como en Marketplace, que es de juguete, y me parece como muy interesante porque te ofrece un montón de cosas como filtros, que ponerle la horita, que le puedes cambiar el colorcito y demás. Entonces creo que ese tipo de cosas también invita mucho a como poder jugar, ¿no? Entonces, justamente después de esta imagen, esa me parece muy maravillosa igual. Sobre todo pues el poema, porque también me gusta mucho que captar también esta idea de lo cotidiano, ¿no? Como situaciones que pasan, momentos que surgen. Ese día fue un día que me gradué, ¿no? Y pues vi cómo danzaba el pasto mientras pasaba mi perro, me compré un helado muy típico de canela y pues nos quedamos en una banqueta viendo junto con mi perro cómo las palomas llegaban al basurero y eran como balas que simplemente entraban y comían comida, ¿no? Y bueno, y el resto se cuenta solo. Y bueno, en eso también un poco que me gusta mucho esta idea del autorretrato, pero así como demasiado obvio, porque siento que hay que obviar lo más obvio para hacerlo súper obvio, como ahora. Y siento que también dentro de esa descripción me gusta mucho como que la improvisación, ¿no? Entonces, como, ¿qué es a la final? ¿Es un juguete? ¿Es una cámara? ¿O qué, no? Entonces, yo en lo personal me gusta jugar, me gusta mucho esta idea que se me permite y cuando tengo este tipo de cámaras que literal son juguetes o se los denomina así, me parece maravilloso porque es lo que te permite también un poco como que salirte de esta idea de ser fotógrafo, ¿no? Si no es como construir imágenes, la verdad. Y bueno, aquí ya me doy ciertas licencias, ya como un trabajo más como elaborado, digamos, que tiene que ver con la Es para una moda. diseñadora, creo, ¿no? Sí, ¿Cómo fue ese justamente, trabajo? es para Marión Macedo y pues me encantó mucho como que igual me dejara hacerlo, ¿no? Como de trabajar distintos procesos, otros collages, ¿no? Entonces, igual siento que ahí la descripción de cómo hacer ese collage, porque en mi vida había hecho collage digital, pues fue eso, ¿no? Un poco que escribir lo obvio, lo literal, ¿no? Como estas indicaciones de, ajá, como para hacer el collage es la imagen en múltiple y para que la imagen sea escalar, pues tienes que presionar Shift mientras sostienes la imagen y bla, 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 ¿no? Entonces me parece también un proceso bastante interesante el componer toda esta cosa. Y bueno, siento que igual como que una de las cosas que
que creo que ha motivado mucho para que yo pueda realizar fotos y demás, siempre ha sido como esta situación que me ha permitido el poder patinar, ¿no? Como que el poder ver, yo creo que las primeras fotos que hice también, aparte de hacer autorretratos, han sido a mis amigos patinando, ¿no? Porque ahí es justamente donde tienes que pensártela como el tiempo, el movimiento y demás, que son súper importantes a la hora de hacer imágenes, ¿no? Yo creo que ahí como que tenía una escuela maravillosa al patinar para poder detener a mis amigos o dejarlos simplemente escapar como en las siguientes imágenes. Sí, estas imágenes encima se recuerda mucho al trabajo de Ryan McKinley. O sea, esta aproximación igual divertida de la relación de las cámaras, bueno, él usaba, bueno, igual todo tipo de cámaras, pero con tu realidad inmediata, ¿no? O sea, con lo que se viene, tus skaters, tus amigos, tu graduación. Claro. Sí, yo siento que es eso, ¿no? Un poco que también contar cosas reales, ¿no? No estoy como intentando como contar algo y extenderlo a algo mucho más profundo, simplemente estoy tratando de un poco que solo vomitar la realidad que yo veo y ya. Porque es eso, ¿no? No, igual los procesos químicos, digamos, porque la verdad es que este último tiempo está haciendo más fotografía analógica, pero igual en lo digital, ¿no? Siento que es maravilloso porque me gusta mucho como limitarme, autolimitarme, ¿no? Comprarme rollos vencidos y comprarme cámaras súper malas, digamos, ¿no? Simplemente por el gusto y la gana de darle a la serendipia el poder. Pero no es un poder al final que simplemente va a surgir en el paso, ¿no? También es una cosa que yo sé lo que estoy proponiéndome y pues a la final va a depender mucho de lo que yo quiera fotografiar o lo que simplemente se escape, ¿no? Pero bueno, sí me gusta mucho como apelar a esta idea del error y a la acción del errar, e incluso mucho como con la idea del errata, ¿no? Que también ofrece desde la literatura, pero al final creo que es un potenciador creativo el poder errar, porque invita mucho a cuestionarse y creo que lo más importante que debe existir en una imagen es que te cuestione. Yo siento que las imágenes cuando generan preguntas, cuando generan cuestiones, es cuando realmente se llega, ¿no? No siento que, a mí no me interesa mucho que contar una imagen y que como que te ponga todos los detalles para que esté más que obvio, ¿no? Simplemente es como, ve lo que quieras y cuestiónate y ya está, digamos, ¿no? Esta es como simplemente mi forma de ser y ver las cosas. Y bueno, ya ahí, tanto en la imagen como tal, pero también como en la poesía concreta, ¿no? Que vendría esa poesía visual, tal cual. Ahora, esta relación con los textos es, o sea, dependen del formato, ¿no? O sea, en este caso, digamos, formato, digamos, PDF, tienen esta configuración, ¿no? Pero siempre están presentes los poemas, los textos, el jugar, o sea, en la forma en cómo materializas tus obras, ¿siempre están ahí? Sí, o sea, yo siento que igual también este proceso como que de escritura ha nacido de una manera como de necesidad. Creo que en algún punto también como que en la cuarentena el no poder como salir y hacer fotos hacia afuera, digamos, un poco que me ha metido en un proceso pues más de introspección, ¿no? Entonces sí me interesaba como crear imágenes, pero no literalmente imágenes, ¿no? Sino con palabras. Y bueno, ya de ahí se fueron como uniendo, desuniendo de lo que visualmente mostraba, ¿no? O sea, es que en lo personal siento que hay que jugar mucho con esta idea de montaje, ¿no? Y que no es como que todo tiene una narrativa o tiene que tenerla, digamos, ¿no? Tal vez la narrativa sea esa, digamos, ¿no? Entonces, por eso como que hay esta idea de PDF de, pues, montar todo, porque a mí me gusta mucho el montaje y creo que también es un elemento bien importante a la hora de presentar una imagen. Pero bueno, eso, no sé. Súper, o sea, por eso hay algo bien interesante en tu obra que tiene que ver con eso, ¿no? Como que igual el resultado o cómo se materializa depende del formato o el lugar o por dónde va a circular, ¿no? O sea, depende mucho de eso. Y responde también mucho a cómo es la vida misma, ¿no? Como describes como en estas imágenes, ¿no? Este confluir al final de todo, ¿no? Palabras, sensaciones, a veces están estas imágenes, a veces está el gato, pero están estas dos. Sí. Y cómo vas, como decías, ¿no? Como vomitando un poco lo que tienes que ver. Ahora, ¿sería esto diferente si fuese con fotografía digital? O sea, No. me refiero a eso que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? De
Me decías que igual estas cámaras como que te limitan, no sería lo mismo tener una cámara en la cual tienes todo el espectro de ISOs, no sé, diafragmas, ópticas, o sea, como Claro. es importante el que no tengan todas esas especificidades, ¿cierto? Sí, o sea, yo la verdad siento que cualquier dispositivo que pueda así tomar una fotografía es útil, es importante como experimentarlo y explorarlo. O sea, en lo personal, este último tiempo he estado haciendo más fotografía analógica o con cámaras digitales. Por ejemplo, esta es digital, digamos, ¿no? O sea, te limita, pero sigue siendo digital. Entonces, si entendemos la cámara digital como esta cámara ya como más profesional, digamos, así, igual también que se termina un poco que ruidoso, pero ya, necesario para definirlo. Entonces, un poco que, claro, tiene todo un espectro de qué hizo, a qué diafragma y demás, pero está bueno, está interesante, digamos. ¿Qué tal si quiero hacer una foto que esté súper, o sea, sobreexpuesta? Entonces yo ya sé por lo menos a cuánto le voy a tirar o si le voy a super abrir el diafragma, digamos, ¿no? Creo que a la final, sí, obviamente este tipo de cámaras de juguete te invitan a curiosear mucho más, digamos, pero el hecho también de tener una cámara digital, o sea, tampoco impide, ¿no? O sea, también incluso creo que es un poco que no dejarse llevar por esta idea de tengo que estar dándole en el diafragma perfecto y poniendo el ISO perfecto para que la imagen que veo sea tal cual, ¿ya? Que creo que eso es lo que cuestiona un poco también esto del error, ¿no? O sea, ¿cuál es la imagen? O sea, ¿por qué buscamos la imagen en calidad, no? También es como una cosa muy de la globalización, ¿no? De tener cámaras todo el tiempo mucho más modernas y que te ofrecen más calidad y más calidad y más calidad, ¿no? Pero a la final como que se busca, ¿no? Una imagen de lo real. No sé, digamos, siento que la imagen por eso no me gusta mucho como que asociarla desde esta cuestión como palabra del latín, ¿no? Sino como de esta palabra del alemán, para pues dejarnos un poco de la representación de las cosas, sino como la construcción de algo, ¿no? Pero bueno, eso. Súper, súper, gracias, Alcira. Nada, ¿alguno de ustedes quiere comentar algo? Ya. Bueno, he estado viendo algunos comentarios en el Facebook. Por ejemplo, el Gumo pregunta dónde se puede adquirir el libro del Ignacio Prudencio. La Sarita manda saludos al IP. Claudia Subieta dice capísima Sofía Méndez, amo tus fotos. Randy Rojas dice, Mitzi. Y así, ¿no? Capos todos. Bueno. Me ha parecido como súper lindo toda esta charla que hemos tenido porque hemos visto como algunas como aproximaciones a la fotografía, ¿no? Que escapan un poco a lo que conocemos como fotografía, no sé, como documental, fotoperiodística, como esta fotografía tan dura, ¿no? Sino aquí como propuestas que empiezan a indagar un poco más allá, ¿no? De lo fotográfico, indagando en las texturas, indagando en las construcciones. Entonces, por eso me parecía como interesante ver el trabajo de estas fotógrafas y fotógrafos jóvenes que están como proponiendo estas nuevas formas de entender y de mirar la fotografía, ¿no? Quisiera, no sé, invitar a la gente que nos esté viendo, si quiere hacer alguna pregunta, acá para los chicos y chicas que pueden escribirlo al WhatsApp o al Facebook de Kiosco. Si no, yo creo que podemos ir cerrando ya este encuentro. Nada, quería agradecerles a todos ustedes por haber estado acá. No sé, chicos o chicas, si quieren comentar algo más antes de cerrar. No, yo no quiero cerrar todavía. Yo tengo un par de dudas. A ver, dale. ¿Cuál es la... Me encanta esto porque en realidad se me había criticado mucho que cuando hice mi reunión de artistas jóvenes, no eran tan jóvenes. Y entonces era pues complicado, porque es cierto, para mí son jóvenes, pero en realidad en comparación a estos, esos son unos veteranos. Pero entonces, ahora, yo me pregunto, ¿cómo van a, cómo quieren los tres? Y les pregunto a los cuatro, en realidad, ¿cómo
¿Cómo se piensan insertar dentro del escenario si les interesa insertarse al escenario? Porque eso es una cosa que al final de cuentas me parece interesante saber, esencialmente por si han cambiado las percepciones generacionales, ¿no? ¿Me expliqué, Leslie? Sí, sí. No sé, chicos. Mitzi, ¿qué opinas? De hecho, es súper curioso eso porque ahorita Rada pregunta cómo planteamos insertarnos y hay como un grupito de artistas aquí en Santa Cruz, jóvenes, relativamente, digámoslo así, que todo el tiempo está moviéndose de alguna manera, eh, busca los espacios, ¿no? O siempre está en kiosco ahí proponiendo. Entonces, siento que esa puede ser una manera. Y no sé qué tan neutral sea mi comentario porque yo trabajo ahí también. Sí, a ver, Más allá de que Sofi. trabajas en kiosco, algo que sí haces todos los días, me parece que en realidad tu percepción está igual de corrompida por la mía, igual de corrompida que la mía, al entender el circuito desde los mira kiosco. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero me pregunto qué opinan los demás. Bueno, Bueno, justamente yo, perdona. No, perdón, continúa. seguí. Bueno, no sé, justamente venía pensando un poco en el término este de la fotografía emergente. Y claro, o sea, yo viéndome a mí mismo, o sea, ya tampoco soy muy joven, ¿no? O sea, ya tengo 33, casi 34 años. Y justamente he participado hace ya más como de 5 o 10 años de justamente exposiciones de fotografía emergente, ¿no? Entonces, un poco creo que esa es la etiqueta que, no sé, muchas veces los curadores o cosas les ponemos, ¿no? A las cosas, pero más que emergente, no sé, yo me consideraría tal vez al margen, digamos, pero no es que esté en contra, ¿no? Del sistema del arte, es simplemente que quizás mis tiempos son más lentos o no es que tenga la pretensión de insertarme inmediatamente, ¿no? Es como que son cosas que consecuentemente se van dando, me imagino, ¿no? Pero sí, creo que depende mucho de los tiempos de cada uno y de las intenciones también, ¿no? De pertenecer a un círculo o de estar presente o participante. Creo que eventualmente eso son consecuencias, ¿no? Del trabajo mismo que cada uno hace y como tú dices, depende de cada uno si quiere o no insertarse. Bueno, pero hay Yo distintos personalmente no es que circuitos, ¿no, no quiera Ignacio? insertarme. ¿Perdón? Hay distintos circuitos, ¿no? No solo hay un circuito. Claro. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Entonces, Claro, mira, está el circuito del arte para no enloquecernos contemporáneo. en esto, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la gente de cine, los más jóvenes ya no quieren participar en festivales, ya no quieren hacer grandes producciones. Entonces, de repente se ha ido como transformando como la percepción del cineasta a, y está desplazándose en un escenario completamente al margen de lo que nosotros entendemos, pero que al final de cuentas tal vez pueden hacerlo gracias a que las nuevas maneras de comunicación, no solamente las redes, sino los flujos de información, les permiten a ellos desplazarse de formas ajenas. Y eso es como una herramienta que pueden aprovechar ustedes, que las manejan mejor, ¿no? Sí, Entonces, sí, tal cual. Y no sé, como la autopublicación, por ejemplo, de repente, como tú dices, generar otras plataformas o espacios que no estén tan vinculados, no sé, como por ponerle un nombre a los espacios hegemónicos, ¿no? De difusión o de representación del... Entonces, sí, me nosotros parecería seguimos interesante pensando en como... espacios hegemónicos, no es que nosotros no pensemos como ustedes, que son menores que nosotros. Nosotros seguimos siendo una reacción a esos espacios hegemónicos, pero claro, somos un poquitito más grandes que ustedes, pero igual pensamos así. Que de alguna manera la institución del arte también tiene ese papel hegemónico, ¿no? De determinar qué es arte, qué no es arte,
quién entra, quién no entra, cuáles son los lineamientos que se rigen contemporáneamente hoy en día. Entonces, no dejan las instituciones de tener cierto poder hegemónico, ¿no? Entonces, quizás lo interesante sería buscar alternativas o otros espacios que, que no sé, que no sean tan convergentes o que puedan ser más divergentes, ¿no? En ese sentido de buscar espacios alternativos de difusión, porque finalmente todos hacemos y trabajamos para que las cosas que hacemos se vean, ¿no? Creo que en eso estaríamos de acuerdo todos, no sé si me Sí, pero equivoco. en realidad, a veces por un asunto generacional, sí creo que hay confrontaciones irresolubles, que hay como escenarios que no coinciden, que no dialogan, ¿no? Que ustedes no están de acuerdo con nosotros, entonces nosotros no queremos saber de ustedes. Ese tipo de tensiones sí existen, pero claro, no son necesariamente generacionales, sino son más bien ideológicas. Y entonces uno va a tener en algún momento que decidir qué lugar ocupa. Pero yo no sé si eso entre los más jóvenes es importante, porque para nosotros, como generación, sí creo que era importante ocupar un sitio, teníamos que ubicarnos en algún contexto, pero tal vez ahora los contextos se han diversificado y se han ampliado como unos escenarios muy grandes, internacionales, mundiales, y eso permite que ustedes tengan mecanismos de desplazamiento muy distintos. Y aquí alguien me acaba de hacer un comentario que dice que al final de cuentas lo que puede ser interesante es generar otros sistemas y otros circuitos a los cuales uno puede adherirse. Y estoy de acuerdo con Janine Paz cuando dice eso. Al final de cuentas, si uno no encuentra un lugar donde insertarse, tiene que construir uno. Pero no sé si esa es una mirada muy antigua, tal vez. Leslie. Perdón, es que estaba justo viendo un comentario en el Facebook, una pregunta, pero discúlpame, no te escuché bien la pregunta. No te pregunté nada, te pregunté qué opinabas. Pero Ya, al respecto de... no, olvídate, seguimos adelante. Ya, sí, no, es que acaba de llegar una pregunta para Alcira. Dice, ¿cómo describirías la relación de la fotografía y la poesía concreta en tu obra? ¿Tienes alguna referencia o inspiración de la cual haya partido esta relación fotopoesía? ¿Te consideras una coleccionista de cámaras? Bueno, o sea, yo la verdad no considero que hay una relación concreta entre la poesía concreta y la fotografía como tal, pero siento que al mismo tiempo sí, ¿no? O sea, evidentemente ambas son visuales. Sobre todo en mi obra, yo en lo personal me gusta mucho que pues seguir jugando con lo visual que se me ofrezca. O sea, en la bio que leíste, como en la parte final decía, ¿no? Ahorita estoy en un proceso más de sonido, digamos, ¿no? De sonido, construcciones de sonido, y que incluso parten desde la poesía concreta, ¿no? Como haces visual el sonido, creo que eso también es bien interesante. Entonces creo que la relación dentro de todo va a ir desde lo visual, que es la imagen como tal, ¿no? Como que siento que esa es la idea de relacionarlo, por lo menos en mi obra. Y coleccionista de cámaras, la verdad es que no. Yo creo que llegan cámaras y se van cámaras, ¿no? No es como que llego a tener una cámara y la voy a guardar por siempre, ¿no? No, siento que no es muy bueno aferrarse a las cosas materiales en general, simplemente creo que hay que seguir en un flujo y si se va una, se va, y si viene una nueva, pues viene una nueva, ¿no? Entonces no me considero una coleccionista de cámaras. Dale. Ahora sí, vos también querías como que opinar o responder algo de lo que dijo Rada. Ah, sí. Es que estaba pensando un poco esto también de la palabra, el escenario, ¿no? Como que, porque pues se presentó dentro de esa idea, ¿no? Y yo creo que también es bien interesante un poco que reflexiona la palabra escenario, ¿no? Escenario como donde uno se expone, se exhibe, digamos, donde uno se presenta, donde uno propone, digamos, como que también podemos asociar con la palabra escenario, ¿no? En lo personal, a mí no, como que a mí me interesan mucho los espacios de conversación, no tanto los espacios de exhibición, exposición o de debate, porque considero que incluso los de charla, porque si te das cuenta, una cosa es distinta a la otra. Conversar es muy distinta a charlar. Creo que el charla es algo muy rápido, muy flojo, digamos, y que la parte como
que siento donde se refuerza todo es en la parte de conversación, ¿no? En la parte de poder realmente escuchar, en la parte de también poder ser escuchado, ¿no? Entonces, y además de confluir varias ideas. Creo que ese tipo de espacios, o por lo menos ese tipo de escenario, me interesa mucho más, ¿no? Más que el de exponer, porque creo que cualquiera puede exponer, honestamente. Cualquiera puede agarrar y se puede poner incluso en la calle, digamos, y exponer. Porque a la final es esa palabra, ¿no? El de mostrarse, el de exponerse. Así también uno lo puede hacer en una galería como tal, puede exponerse, ¿no? Pero creo que muy pocos artistas, fotógrafos, personas realmente llegan a poder a conversar. Y eso también se puede dar en ese tipo de escenarios. Ahora, la situación, como también se decía, ¿no? No es una cosa generacional, honestamente. Es una cuestión también de repensar un poco como la idea de los sistemas que se manejan y sobre todo desde dónde vienen estos, ¿no? Yo siento que mucho se tiene esta idea muy occidentalizada, ¿no? Como una búsqueda a lo hegeliana, así como una búsqueda del ser. Pero, por ejemplo, dentro de una visión como oriental, me parece mucho más interesante como esta idea del flujo del caminar sin dejar huella, simplemente el flujo de poder hacer ese caminar, digamos, ¿no? Eso me parece mucho más interesante y que por lo menos siento que sí se debería como ver dentro de este sistema, ¿no? Y no tanto así como el dejar huella o presencia de, que creo que justamente es por eso que estos escenarios, digamos, clásicos, o dentro de esta idea clásica se mantienen, ¿no? Porque no hay una reconfiguración justamente desde su filosofía como arte, ¿no? Entonces creo que es bien importante también partir eso, ¿no? Por eso también el empleo de palabras hace mucho, digamos, como para hacer nada, o sea, una comprensión más clara de lo que también, en lo que estamos y a lo que queremos llegar o no, digamos, si es que también hay una idea colectiva de hacerlo. Y bueno, eso, ¿no? Y bueno, en lo personal yo prefiero mucho los espacios de conversación, no de charla, ni debate, ni de exposición. Porque son los mejores, porque nos hace más humanos, nos deja compartir y hacernos más reales con lo que también presentamos, ¿no? Que al final el arte, lo demás, o lo que hacemos en foto, también son cosas subjetivas, ¿no? De nuestra visión como la realidad, ¿no? Pero ahí creo que está bien importante un poco que pensarse como desde qué filosofía nos presentamos, ¿no? Pero bueno, eso. Sofía, ¿tienes algo que comentar? Sí, sí, mi pensamiento acerca de esa pregunta va más hacia la comunidad. A mí siento que me interesa más que algún escenario, me interesa más ser parte de una comunidad. Y entonces justamente por eso pues me aprecio mucho, ¿no? Eventos como estos donde podemos conocer a otros artistas que están, ¿no? Caminando al lado nuestro, ¿no? Entonces, creo que para mí eso es lo que más me guía, ¿no? Como poder apoyarnos o poder eh, conversar, como estaba diciendo Alcira, ¿no? Poder pues, trabajar juntos, sostenernos. Pero bueno, para mí va por ahí, más que algún escenario, digamos. Eso creo que es una consecuencia de la comunidad. Hay aquí un comentario de Jorge Rada Arroyo que dice, ¿no? El dilema no está en la edad o generación, es el pensamiento y la actualización tecnológica los que permiten homogeneizar modelos y criterios. ¿Qué opinas tú, Rada? El comentario de mi papá. Ah, ¿es tu papá? Sí, es mi papá. Y bueno, yo voy a hablar con él de eso después. Creo que tiene razón al final de cuentas. Yo creo que va por un tema de generación también, pero también de buscar nuevos espacios. O sea, está, no sé, el tema que decía el IP de la autogestión, también autopublicación, en el sentido de, al menos de la fotografía, ¿no? Que ya no se mueve por exposiciones, sino también quizá por libros, ¿no? O como la Arcira, también que tienen sus fanzines, tienen sus publicaciones, son como generar como espacios alternativos que no necesariamente responden como a los clásicos, ¿no? Como museo o centro cultural o galería. No sé, hay como una apertura más hacia lo colectivo también, ¿no? Como decía la Sofía también, como a juntarse entre personas y generar como estos nuevos espacios de circulación de propuestas.
Es que hay de todo, ¿no, Leslie? Porque en el fondo River, la semana pasada, decía que al final de cuentas lo importante era vivir del arte y, bueno, tener muchas galerías. Y eso contradice totalmente todo lo que... Pero es que, o sea, pero es que ese es un sistema, pero hay otros sistemas posibles también, ¿no? Pero River está como en ese sistema, en ese círculo, digamos, o circuito. Sí, por eso. Tú como... A mí me parece que yo creo que al final Janine sí tiene razón, en el que sí creo que hay que construir alternativas y sí creo que hay que consolidar ciertas maneras de trabajo, porque si no, creo que va a ser difícil. Creo que sí, creo que los mecanismos alternativos, lo peligroso de los mecanismos demasiado alternativos sin una gestión adecuada es que pueden diluirse por las presiones que van a ejercerse por la sociedad misma, ¿no? Van a haber presiones económicas y de inserción laboral que van a ejecutar de todos modos. Entonces, claro, eso es lo que a mí me preocupa, que si no se consolidan esos mecanismos, se va a diluir toda esta práctica. Y, claro. Es más peligroso en países como este, en los que no existe el Estado cultural, ¿no? O sea, ¿no? Sí existe, voy a pedir perdón, pero es muy frágil y cambia muy rápidamente según las ideologías políticas. Entonces, los artistas terminan expuestos a un montón de cosas que no les conciernen a ellos y que se mueven en mesas de trabajo completamente ajenas al arte, por gente que no tiene ni idea, por caso. Entonces, pero bueno. Pero bueno. Ya. No sé si chicos o chicas tienen algo más para acotar. Hay una pregunta aquí interesante. En la fotografía emergente, ¿quién adquiere mayor protagonismo, la persona o el territorio? Gracias. Yo asumo que esa es una pregunta dirigida a María Edith Pérez. Mitzi. ¿Por qué yo primero? Porque yo creo que estaba dirigido a vos. No, o Alipe también, o cualquiera. Ay, no sé. Estoy en conflicto. Yo creo que obviamente el artista busca ser el protagonista al fin y al cabo, ¿no? Es como por algo uno se denomina artista o hace un trabajo específico. El territorio, no sé, es como el espacio donde uno trabaja, pero principalmente creo que la idea es, no sé, el arte es un mundo muy narcisista, digamos, muy individualista. O sea, es el artista, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, al menos respondiendo por mí, sí creo que el interés va más por tener una posición respecto a algo, ¿no? Tener algo que decir de repente. No sé si respondo a la pregunta, pero... Sí, igual la pregunta era bastante ambigua. Sí, después hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede pensar un límite entre el factor político del arte en sí y la convicción comunitaria que se puede prestar a la propaganda? Yo me abstengo de responder. A mí me gustaría que cites al preguntador. Sería divertido. Eliana Saea Ofelian. A mí me parece, esa es una pregunta increíble, considerando cómo está la situación política en el país esta semana, me parece increíble. Y yo sí creo que hay artistas que se prestan a la discusión política y que se presta al panfleto, sí existen, sí los hay de todos los bandos, de ambos bandos. Pero creo que hay que ser bien precavido en la forma en la que tú te comprometes como artista éticamente en una ideología política que puede terminar en una propaganda. Yo particularmente creo que
Yo como artista te diría, no lo hagas, no te embarres, trata de mantenerte fuera de eso. Eso le diría yo. ¿Qué opinan los demás? Yo prefiero abstenerme de responder. Sí. A ver, sí, no sé si esta pregunta igual responde a las temáticas de acá. Pero bueno, sí, igual esa la de el protagonismo, el territorio, es como dice el IP, también pienso lo mismo, que mucho depende de quién mira ese territorio, ¿no? Y cómo lo mira, desde dónde lo mira, desde qué lugar lo mira. Depende mucho de eso. Entonces, en realidad el protagonismo acá es la mirada y cómo está conceptualizada esa mirada, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que sí podemos ir cerrando. Aquí hay un comentario de María Daud Álvarez que dice muy lindas las presentaciones de Alcira, Sofía, María, Ignacio. Interesantes las búsquedas de cada uno. Ya. Bueno, si no hay nada más que decir, Radita, podemos ir cerrando. ¿O tienes algo más que decir? No. Ya. Bueno, eso entonces, como ven, la idea era como ver distintas perspectivas de abordar la fotografía, ¿no? Formas como de ver, de pensar, de relacionarnos con la fotografía, desde las imágenes, desde las materialidades, desde los mismos aparatos, ¿no? Desde las psicologías, hemos visto el territorio, hemos visto el cuerpo, la memoria, la serendipia, o sea, miles de aproximaciones para pensar la fotografía, ¿no? Y sobre todo la fotografía contemporánea. Nada, quiero agradecerles, Mitzi, Sofi, Alcira, Ipe, por aceptar la invitación, por estar acá. Nada, eso, agradecer siempre a Radita por el espacio, a Yanine, a Kiosco por la plataforma. De esta manera podemos llegar a más gente también. Y nada, gracias a las personas que hicieron sus comentarios, sus preguntas, genial. Y nada, pues hasta otro encuentro. Chao, gracias. Listo, gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Chao.